En este video vamos a interpretar un diagrama de Bode de una función de transferencia de un integrador y mostraremos cuál es la relación del diagrama de Bode y una experimentación de respuesta en frecuencia para dicho sistema. Para empezar, consideremos un experimento de someter una función de transferencia ante diferentes entradas senoidales. En este caso tenemos un sistema integrador como el que estoy señalando y pues bueno, eso lo haremos a través de la simulación que se encuentra a la izquierda de la pantalla. Como podemos observar, aquí tenemos el sistema integrador, aquí tenemos entonces un generador de señales senoidales y en esta parte de aquí tenemos un visualizador que nos va a decir cómo se ve la salida de este sistema. De manera similar, colocamos un visualizador también a la entrada y acá vamos a poner un visualizador de la entrada y la salida y que lo podemos conectar de una vez. En el lado derecho de la pantalla se encuentra el diagrama de Bode obtenido con MATLAB para la función de transferencia 1 sobre S, es decir, del integrador. Y procederemos a mostrar cuál es la relación entre la gráfica que tenemos del lado derecho con la experimentación que tenemos del lado izquierdo. Esencialmente, un diagrama de Bode nos indica cómo se modifica la amplitud de la señal senoidal de entrada cuando la hacemos pasar por el bloque de la función de transferencia. Y lo mismo hace con respecto a la fase. Con respecto a la amplitud, si consideramos una entrada senoidal al sistema con una frecuencia de 0.1 y una amplitud de 2 pico a pico, y si quisiéramos saber cómo se modifica la amplitud de salida del sistema, podemos consultar el diagrama de Bode que tenemos del lado derecho. En esta gráfica podemos deslizar el cursor sobre la gráfica y podemos ver que lo que me va arrojando es la frecuencia a la que me encuentro ubicado, así como la magnitud que tiene entonces mi sistema. Si yo la deslizo, pues entonces me va a mostrar los diferentes valores que tenemos para esta función. En este caso, como lo que queremos es verificar cuál es la magnitud cuando yo tengo una frecuencia de 0.1, pues es suficiente con poner el cursor hasta en esta esquina, verificar que lo que tengo es una frecuencia de 0.1, como lo muestra esta parte de aquí, y como podemos observar, para este caso tenemos una magnitud de más 20 decibeles. De esta manera, para casos donde la magnitud sean valores positivos en decibeles, significa que la amplitud que yo introduzco al sistema se verá amplificada a la salida. Por otro lado, si la magnitud en decibeles en el diagrama de Bode es negativa, significa que mi señal de entrada va a decrementarse, la amplitud se va a decrementar y eso se va a ver reflejado en la salida. Y finalmente, si mi magnitud está en 0 decibeles, significa que esta amplitud que tengo va a quedar exactamente igual a la salida. Para el caso que estamos analizando, podemos ver que la amplitud se amplificará porque nos dio más 20 decibeles. Y si además quisiéramos saber qué tanto se amplificará, podríamos incluso consultar la magnitud antes de ser convertida a decibeles. Y eso lo vamos a hacer a continuación. En esta tabla que se presenta a la derecha, tenemos entonces todos los valores calculados antes de convertir a decibeles la magnitud y podemos ver que para nuestro caso, la magnitud antes de ser convertida a decibeles tiene un factor de 10, lo que significa en nuestra experimentación de respuesta en frecuencia es que si yo coloco una señal de entrada con una amplitud de 2 pico a pico, cuando yo la haga pasar por este sistema, lo que voy a encontrar acá es que la señal va a quedar amplificada con un factor de 10. Es decir, si yo tengo una entrada de 2 unidades pico a pico, pues obviamente lo que voy a tener acá va a ser una señal de 20 unidades pico a pico. Para verificar que esto es cierto, vamos a llevar a cabo la simulación que tenemos del lado izquierdo. Para eso vamos a configurar primero el bloque que tenemos a la entrada para ponerle la frecuencia a la cual queremos someter al sistema. Le damos doble clic, le vamos a dejar una amplitud de 1 porque eso es lo que me va a permitir tener una amplitud 2
pico a pico, y en la parte de la frecuencia le voy a poner el valor de 0.1. Le voy a poner OK y finalmente voy a echar a andar la simulación con este botón que tengo en la parte superior. Ves que tengo ese sistema, voy a verificar cómo me da la señal de salida y como podemos ver tenemos una señal de salida con una amplitud de 20 pico a pico, es decir, estamos amplificando la señal de entrada 10 veces. De tal manera que también puedo ver cómo es la señal de entrada. La señal de entrada es una señal de voltaje con una amplitud 2 pico a pico. Y entonces, también lo que puedo hacer es visualizar tanto la entrada como la salida en una sola gráfica. Y eso lo hago a través de este visualizador. Le doy doble clic y veamos que entonces lo que tengo aquí es las dos tengo las dos señales. Esta sería mi señal de entrada y esta sería mi señal de salida. Sin embargo, como la información que me da el diagrama de Bode con respecto a la amplitud es solamente acerca de las amplitudes, pues podemos ver que aquí en realidad no podemos comparar las simulaciones. Sería ideal que estas señales quedaran alineadas para poder verificar que efectivamente estoy teniendo una amplitud mayor. En esta parte de abajo, entonces, vamos a poner un factor a la salida para poder alinear las dos señales y poderlas comparar en amplitud. Para eso tendré que ponerle aquí un factor de 10, restarle un factor de 10 a la salida, conectar esta parte aquí, conectar la señal de entrada acá, para poder compararlas tanto la entrada como la salida, las amplitudes de entrada y salida. Al darle doble clic aquí, podemos ver que la frecuencia de entrada es de 0.1 radian sobre segundos y al echar a andar la simulación, podemos verificar qué es lo que ocurre en la salida. Como podemos ver, la señal amarilla es la señal de entrada que tiene entonces una amplitud de 2 pico a pico. Aquí tengo una unidad y en la parte de abajo tendría también una unidad. Entonces tengo una señal 2 pico a pico, y si lo multiplico eso por un factor de 10, puedo ver que la amplitud de salida, que es la azul, pues entonces se está amplificando 10 veces. De hecho, este que llega a 1 multiplicado por 10 me da una amplitud entonces de 10 y por acá me da entonces una amplitud de menos 10. De esta manera, cuando yo pongo mi cursor entonces en punto 1, podemos ver que tengo una magnitud de 20 decibeles o bien tengo un factor de ganancia de 10 como lo mostramos en la tabla. Por otro lado, con respecto a la fase, puedo ver que si yo coloco mi cursor en la gráfica de la fase, en la frecuencia que estamos analizando, que es de punto 1, podemos ver que para este caso la fase es de menos 90 grados. Eso significa que cuando yo veo las dos señales de salida, puedo ver que mi señal de salida tiene un desfasamiento de menos 90 grados. Es decir, tiene un atraso con respecto a la señal que tengo acá. Como podemos observar, la señal senoidal de entrada arranca justamente aquí en cero. Y entonces, cuando yo verifico cuál es el desfasamiento que tiene la señal de salida, puedo ver que esa señal tarda en generarse, en generar la señal senoidal, y lo que tarda es entonces en grados la distancia que tengo de aquí a acá, que son 90 grados, o bien son la mitad de distancia que tengo de aquí a esta parte de acá. Entonces, serían pi medios lo que tengo yo de desfasamiento. Y aquí podemos ver entonces que el desfasamiento en el eje horizontal es lo que se interpreta como la gráfica de la fase. Para este caso en particular, cualquier otro valor de frecuencia que yo utilice a la entrada, pues siempre voy a tener el mismo desfasamiento. Ahora, como un segundo experimento, puedo yo poner ahora como entrada al sistema una frecuencia totalmente distinta. Por ejemplo, voy a deslizar mi cursor entonces ahora a la parte de 10 radianes, perdón, a la parte de
Sí, vamos a irnos a 1 radián sobre segundo, una frecuencia de 1 radián sobre segundo. Como podemos observar, en 1 radián sobre segundo tengo una magnitud de menos 0.09, es prácticamente cero decibeles. Y también voy a deslizar mi cursor de la fase, lo voy a deslizar a la frecuencia de 1 radián sobre segundo. Si nosotros hacemos la misma interpretación que habíamos hecho para el otro caso de frecuencia, e interpreto esta gráfica que tengo aquí, eso me dice que cuando yo le ponga al sistema una señal de entrada de 1 radián, voy a tener 0 decibeles, lo que significa que la amplitud no se va a ver modificada y por otro lado, las señales senoidales que se me generen van a tener un desfasamiento de menos 90 grados. Si yo entonces en la experimentación de respuesta en frecuencia cambio la señal de entrada ahora a un valor de 1 radián sobre segundo, lo hago en los dos ejercicios, pongo 1 radián sobre segundo y pongo a trabajar la simulación, debo de verificar que la magnitud efectivamente no tenga ninguna modificación y que el desfasamiento siga siendo de menos 90 grados. Le doy doble clic para ver la visualización y bueno, vemos que tenemos, pues por lo pronto tenemos unas señales como muy rectangulares, que eso se debe al factor que tengo ahorita, o más bien al parámetro que tengo ahorita de simulación, que sería y que tendríamos que cambiar para poderlo ajustar. En este caso es el tiempo de integración el que vamos a modificar. Y entonces eso se puede cambiar moviéndole en la configuración de parámetros. Como vieron, le di clic aquí para poder resolver esa parte de la forma en que se está presentando las gráficas. Tengo que cambiarlo al tipo de un paso fijo. El paso fijo lo voy a poner de 0.01. Le voy a poner OK. Y de nueva cuenta voy a volver a poner entonces mi simulación. Vuelvo a verificar para ver entonces cómo se están viendo y aquí puedo ver la entrada y la salida. Sin embargo, de nueva cuenta no están alineadas y entonces para alinearlas lo que tendré que hacer es entonces subir un poquito esta señal que tengo por acá, pues para poder verificar que efectivamente estén teniendo la misma amplitud y un desfasamiento de menos 90 grados. Para eso será suficiente con cambiar este factor a 1 y entonces podemos ahora, ya que las tenemos empatadas, podemos ver que efectivamente en esta parte de aquí tengo mi señal de entrada senoidal, que es la amarilla, es la que estamos teniendo aquí, y la señal azul es la señal, la amarilla es la entrada y la azul es la salida. Como podemos observar, tienen la misma amplitud. La amplitud no se vio modificada. Y los 90 grados de desfasamiento que hay entre la entrada y la salida, bueno, los menos 90 de la salida están dados por esta parte de aquí, ¿no? La distancia que hay en esta cuestión de aquí. Voy a ponerle menos tiempo de simulación para que pueda ser un poco más claro ese desfasamiento. Le voy a poner 10 segundos. De nueva cuenta voy a verificar. Y entonces podemos ver que el desfasamiento efectivamente es de pi medios, menos 90 grados. Y entonces aquí podemos ver que las amplitudes son exactamente iguales. Ahora lo que vamos a hacer es un tercer experimento. Vamos a volver a cambiar la frecuencia de entrada al sistema. Ahora vamos a encontrar una frecuencia vamos a colocar una frecuencia de 10 radianes sobre segundo, como podemos saber, o como ya vimos la gráfica de la fase, eso no va a cambiar. Cuando yo me coloco en la frecuencia de 10 radianes sobre segundo, vemos que tenemos en el diagrama de la magnitud, tenemos una magnitud de menos 20 decibeles. Decíamos que cuando los decibeles se encuentran en la parte negativa, significa que la amplitud de entrada se va a decrementar o se va a hacer más pequeñita, se va a atenuar. De manera muy similar a como lo hicimos con el caso donde se amplificó, podemos ver la tabla para ver los menos 20 decibeles, a qué factor va a quedar decrementada esa señal de entrada. Y entonces, si nos vamos a la tabla, podemos ver que para una frecuencia de 10 radianes sobre segundo, me dio una magnitud de 0.1. Es decir, el factor por el cual voy a multiplicar la entrada será de 0.1. Y
Esta magnitud en decibeles es justamente los 20 decibeles que estamos visualizando en la parte de la figura que estábamos mostrando anteriormente. Entonces, con solo tener la información del diagrama de Bode, yo aquí puedo determinar que cuando uso una frecuencia de entrada de 10 radianes sobre segundo al sistema integrador, voy a tener un decremento de la amplitud de menos 20 decibeles. Asimismo, va a haber un desfasamiento entre la señal de entrada y de salida de menos 90 grados. Para hacer eso, de nueva cuenta, cambio la frecuencia de entrada. Ahora voy a usar 10 radianes sobre segundo. Lo voy a hacer en los dos sistemas que estamos utilizando. Y vamos a ver entonces ahora cómo se ve nuestra señal, bueno, nuestras señales comparadas, tanto la señal de entrada como la señal de salida para esta frecuencia. De nueva cuenta, tengo entonces como señal de entrada mi señal amarilla. La señal amarilla es la entrada, la señal azul es la salida, y como podemos ver de entrada, la señal azul, pues ya de entrada es muy pequeñita comparada con la amarilla. De nueva cuenta, si quisiéramos alinearlas, lo que podemos hacer es hacer cambiar un poquito un factor para ver si podemos ajustarlas en la misma posición y poderlas comparar. De entrada, en cuanto a amplitud, es evidente que es mucho más pequeñita la señal de salida, y bueno, pues el desfasamiento también seguramente se lleva a cabo porque observen que esta señal senoidal realmente arranca después de que esta ya lo ha hecho. Entonces, bueno, podríamos cambiar el factor o ya aquí a simple vista simplemente decir que efectivamente se están sosteniendo las propiedades de magnitud y de fase que me da mi diagrama de Bode. Y bueno, pues esta experimentación de respuesta en frecuencia realmente la pude haber hecho para cualquier frecuencia que yo quisiera, y eso se debe de ver reflejado en que cuando yo le pongo una frecuencia de entrada a mi sistema integrador, la señal de salida senoidal va a tener o va a sostener las propiedades que me da mi diagrama de Bode. Y con eso quedaría finalizada la interpretación del diagrama de Bode, que en este caso son dos situaciones muy importantes. Una es la amplitud y la otra es la fase. Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias.